Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en la primera clase virtual de matemática. Si bien ustedes tuvieron la primera clase con Bárbara en forma normal, vamos a implementar estos videos para hasta tanto se termine la cuarentena. Esperemos que todos sigan cumplimentando las órdenes y estén en sus casas y salgan pura y exclusivamente para hacer compras. Esperemos que estemos todos bien. Pasando esta introducción, vemos que la semana que tuvieron clases con Barbie, lo que les informo aquí, vamos a ver el sistema métrico legal argentina, SIMELA, en donde nosotros vamos a empezar a ver cómo se hacen los pasajes de unidades de longitud, superficie y volumen. En este caso vamos a hacer el repaso de la primera clase que estuvieron con Bárbara, que es medidas de longitud. Para ello, lo que es una longitud sabemos que es medir una distancia de un punto a otro. En el sistema métrico legal argentino tenemos que la unidad de medida es el metro. Y todo lo que ustedes van a trabajar de ahora en más, y vienen trabajando desde que son chiquitos, es la medida en metros. Y los submúltiplos de metros y los múltiplos de metros. A ver bien, ¿cuáles son las unidades que nosotros utilizamos más? Son el metro, de por sí, y los submúltiplos del metro, que son el centímetro y el milímetro. Lo vemos en una regla. Si queremos medir distancias mucho más grandes, como la distancia que hay de acá en Moreno hasta la ciudad de Buenos Aires, no se nos ocurriría medirla en metros, sino que la medimos en kilómetros. Ahora bien, tenemos que hacer pasajes de una unidad a la otra. No es caprichoso, es por una cuestión que nosotros hay medidas que nos las expresan en milímetros y nos resulta un poco más trabajoso trabajar en milímetros y podríamos trabajar en centímetros. Así como nos dan medidas en centímetros y tendríamos que trabajarlas en metros, o medidas que nos han expresado en metros y nosotros nos sentimos más habituados a trabajar en centímetros. Bien, en principio decimos que la unidad de medida es el metro, volvemos a repetir. Las medidas que están después del metro, las unidades que están después del metro son múltiplos que su nombre ya lo dice. A ver, digamos, son el decímetro, el centímetro y el milímetro. El decímetro, su nombre, el principio del nombre ya nos dice cuántos decímetros es un metro. A ver, decímetro viene de la palabra decena y la conjunción con el metro. Al unirlas queda decímetro. ¿Qué quiere decir? Que en un metro entran 10 decímetros. ¿Está bien? Decímetro viene de decena, repetimos. En un metro entran 10 decímetros. Centímetros viene de la palabra centena. Entonces, dentro de un metro entran 100 centímetros. Y tenemos la palabra, por último, el último submúltiplo que vamos a ver, porque después hay más, que es el milímetro. Y viene de la palabra miles. ¿Está bien? Y nos dice que en un metro hay 1000 milímetros. Y acá en la regla vamos a ver, tenemos que la unidad más chiquita, donde nosotros vemos que en la primera rayita son los milímetros. Y si contabilizamos cuántas rayitas hay hasta llegar hasta el primer centímetro, vamos a contar que son 10. Entonces ahí sabemos que un centímetro son 10 milímetros. Después podemos ver qué es un decímetro. Decímetro decíamos que era cuántos metros, cuántos decímetros cabían en un metro. Decíamos que como venía la palabra decena son 10. Y si a un metro lo dividimos en 10, nos va a dar que cada decímetro vale 10 centímetros. Entonces, dentro de la regla esta que tiene 20 centímetros, lo que estamos trabajando son 2 decímetros. ¿Está bien? Esto en principio. Después, la otra medida que nosotros tenemos, que sabemos que la tenemos muy clara, es la medida del kilómetro. Y nosotros en la vida cotidiana vemos cuando estamos por alguna ruta, alguna autopista, que nos indican las bajadas a una ciudad o alguna ruta importante, que nos dicen
bajada, ruta 23, si uno viene por Gaona, 1000 metros. Y todos lo tenemos incorporado que 1000 metros son nada más ni nada menos que 1 kilómetro. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro, en el espacio que hay de 3 kilómetros hasta metros, nosotros vamos a tener otras unidades de medidas que son el hectómetro y el decámetro. No son medidas que la utilizamos normalmente en la vida cotidiana, pero sí que las existe. Y así como el decámetro son 10 metros y el hectómetro son 100 metros y por lo tanto el kilómetro son 1000 metros, nosotros podemos trabajar también desde esa manera las unidades y transformarlas a metro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos en la ejercitación que les mandamos, donde tenemos que pasar de una unidad que nosotros no estamos tan acostumbrados a una unidad? Bien, ahora nosotros vamos a ver lo que explicamos anteriormente en la tabla, esa famosa tabla que ustedes van a tener que utilizar para hacer las conversiones y los pasajes de metro a las diferentes unidades para la ejercitación que mandamos. Los ejemplos que les marqué anteriormente están en la tabla. Fíjense que la tabla está compuesta en la parte central por el metro. Hacia la derecha tenemos los decímetros, los centímetros y los milímetros. Y hacia la izquierda, desde el metro, tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro. Vamos con el ejemplo de los submúltiplos de metro. Nosotros sabemos que tenemos un metro. Decimos que tenemos que un metro valen 10 decímetros, como habíamos dicho anteriormente. ¿Y cómo lo hacemos en la tabla? Ponemos la unidad, que es el metro, ¿sí? Y al lado, en la columna correspondiente a decímetros, completamos con ceros. ¿Está bien? ¿De cuántos ceros ponemos para llegar al decímetro? Uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un metro equivale a 10 decímetros. Vamos con el mismo ejemplo con centímetros. ¿Cuántos centímetros son un metro? Y decimos, bueno, ponemos el 1 en el metro y vamos completando con ceros hasta llegar hasta la columna de centímetros. Ahí tenemos que tenemos el 1, completamos con un 0 hasta decímetros y un 0 más hasta llegar a centímetros. Ahí vemos cómo en la tabla lo que habíamos dicho antes, que un metro son 100 centímetros, se cumple. Lo mismo para el milímetro. Ponemos el 1 debajo del metro y completamos con ceros hasta llegar a milímetros. Y vemos que corresponde a 1000 milímetros un metro. Bien, así el otro ejemplo que habíamos hecho era el tema de cuántos metros son un kilómetro. Y vemos en la tabla que ponemos el número 1 en kilómetros. Y vamos completando con ceros hasta llegar a metros. Un 0 corresponde a hectómetros, un 0 a decámetros y por último el 0 hasta la unidad que queremos llegar, que es el metro. Y fíjense que corresponde que un kilómetro son 1000 metros. Ahora bien, el renglón que sigue, nosotros vamos a ver que tenemos que cuánto vale un hectómetro. Y un hectómetro, ponemos cuántos metros vale, ¿no? Ponemos el 1 bajo la columna del hectómetro y vamos completando con ceros hasta llegar a metros. Y van a ver que tenemos un 0 en decámetro y por último un 0 en metros. Y un hectómetro son 100 metros. Esta es una medida bastante particular porque nosotros trabajamos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo para hacer un pasaje entre milímetros y sus múltiplos hasta llegar a metros. Vemos, esta hoja que estamos utilizando es una de formato A4, que la hoja formato A4 tiene 210 de base por 210 milímetros de base por 297 milímetros de altura. Ahora bien, nosotros podemos contar todos y cada uno de los milímetros. Sí, en una regla nos resultaría un poquito más fácil que hacer otra cosa, pero es mucho más fácil es saber cuántos centímetros son. Ahora bien, en la tabla nosotros ponemos que
tenemos que pasar 297 milímetros a centímetros. Fíjense, ponemos el 7 en la parte de milímetros, el 9 en la parte de centímetros, el 2 en la parte de decímetros. Y si yo quiero saber cuántos centímetros son 297 milímetros, lo único que tengo que hacer es llevar la coma al lado derecho de la unidad que estoy buscando. En este caso, yo voy a poner la coma entre el 9 y el 7, porque es el centímetro lo que yo tengo que llevar. Digo que 297 milímetros son 29,7 centímetros. Ahí estamos. Vamos a otro ejemplo. Si yo lo quisiera llevar a decímetros, una medida que no utilizamos no se utiliza, pero en el caso, en un ejercicio, se lo podemos pedir. Decimos que 297 milímetros van a ser 2,97 decímetros. ¿Por qué ese 2,97 decímetros? Porque la coma la tenemos que poner inmediatamente después de la unidad que nosotros estamos pidiendo que la lleven. En este caso, decímetros. ¿Qué pasa si nosotros queremos llevar a metros? Vamos a ver que tenemos 297 milímetros para llegar a metros. ¿Qué nos hace falta? Completar con ceros hasta llegar al metro, a la unidad que nosotros pedimos. En este caso, de 297 tenemos que poner un 0 en la columna que corresponde a metro. Y como el metro es lo que estamos buscando, la coma va a ir seguida del 0 entre metros y decímetros. Entonces, 297 milímetros corresponden a 0,297 metros. Ahí estamos. Por ejemplo, si nosotros compramos una cocina, por lo general nos va a venir que tiene las siguientes dimensiones. Por ejemplo, 0,53 metros de ancho. 0,53 metros uno puede más o menos surgir que es medio metro, pero vamos a ver cuántos son en centímetros. A ver, ponemos 0 correspondiente a la columna de metros, el 5 correspondiente a la columna de decímetros y el 3 correspondiente a la columna de centímetros. Yo quiero saber cuántos centímetros son 0,53 metros porque es lo que yo manejo cotidianamente. Entonces, voy a poner que la coma en este caso va a caer justo después de la unidad que estoy buscando. En este caso, entre el centímetro y el milímetro, pues yo quiero saber cuántos son 0,53 metros en centímetros. Y vemos que en realidad 0,53 metros son 53 centímetros. Y si lo quiero hacer más específico y lo quiero llevar a milímetros, lo que tengo que hacer es completar con ceros hasta llegar a milímetros. En ese caso, 0,53 metros me va a corresponder a 530 milímetros. ¿Por qué? Porque agregué un 0 hasta llegar a milímetros. Y ahí correspondería una coma después de milímetros, pero como no tengo más nada, queda en 530. Esos son los pasajes. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar 1500 centímetros a kilómetros. ¿Está bien? Para eso lo que vamos a hacer es poner 1500 y que llegue a centímetros. Por eso vemos que tenemos el 0 en centímetros, el 0 en decímetros, el 5 en metros y el 1 en decámetros. Pero bien, la idea es llegar hasta kilómetros. Entonces lo que hago es completar con ceros hasta llegar a kilómetros. En este caso voy a poner un 0 en hectómetros y un 0 en kilómetros. Pero como sabemos que los ceros a la izquierda no valen nada salvo que tengan una coma, la coma va a ir, como dijimos en el ejemplo anterior, detrás de la unidad que estoy buscando. En este caso la unidad que estoy buscando es el kilómetro. Por eso la coma va a estar entre el 0 de kilómetros y el 0 de hectómetros. Por lo tanto, 1500 centímetros equivalen a 0,0500 kilómetros, que es lo mismo decir 0,015 kilómetros. Y ahí termina el ejemplo.